te dijo que lo
al Señor que nos permite un día más, hermanos, de poder estar en este lugar. Ya listos, hermanos, para traerles a ustedes esta transmisión, hermano, este servicio en línea, este servicio dominical, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Esperando en el Señor de que usted, donde se encuentre bien de salud, que en esta tarde esté reunido con sus seres queridos y que todos estén bien por la gracia y la misericordia del Señor. Al mismo tiempo le damos las gracias por estar ya en vuestra sintonía, esperando en el Señor, hermanos, que Dios tendrá para nosotros en esta tarde, una tarde de bendición, una tarde, hermanos, donde tendremos la oportunidad, hermanos, de meditar en lo que es la palabra del Señor. Así es que ante todas las cosas, muy agradecido con el Señor, con Dios nuestro Salvador, y también con ustedes que están allí pendientes, hermanos, de esta transmisión, ya sea aquí en el área metropolitana, hermanos, donde nosotros nos encontramos, donde nosotros, hermanos, tenemos vuestra iglesia para alabar y glorificar el nombre del Señor. Para aquellos que no saben dónde es el área metropolitana, porque tenemos muchas personas en línea, nos encontramos, hermanos, ubicados en el estado de Virginia, North Virginia, hermanos, Estados Unidos de América, muy cerquita, hermanos, de la capital Washington, D.C. Esto es para aquellas personas que nos sintonizan fuera del país, en Sudamérica, hermanos, en Centroamérica, ya que, hermanos, constantemente recibimos mensaje donde nos están escuchando, hermanos, a larga distancia. Es un privilegio para mí en esta tarde poder, hermanos, enfocarme a ustedes y desearles, hermanos, los mejores momentos, desearles, hermanos, los mejores días, aunque sé que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, hermanos, que los días son malos, que los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Así que en esta tarde aprovecha a escuchar la palabra del Señor, aprovecha a escuchar la voz de Dios. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Dios siempre tiene un momento, hermanos, específico para consolarlos, para alentarlos. Así es que antes de introducirme más, hermanos, quiero poner esta programación, este servicio en las manos del Señor, para que sea Dios glorificándose, para que sea Dios hablando. Amén. Padre que estás en los cielos, esta hora de la tarde, Dios mío, te doy muchas gracias que me permite, Dios mío, Señor, un día más de vida, que tú, soberano Dios, Señor, me das las fuerzas, Padre del cielo, me otorgas el privilegio, Padre Santo, Señor, de poder, Dios mío, expresar, Dios mío, Señor, desde este micrófono, de este, Dios mío, Señor, pequeño, soberano Dios, Señor, método que tú nos has permitido, soberano Dios, Señor, para hablar tu verdad, para hablar tu palabra, Padre. A través de ella, Dios mío, consuela, soberano Dios, al que en esta tarde se encuentre triste por cualquier circunstancia, fortalece al que en esta tarde está débil, sana a los enfermos, Padre bendito. Levanta, Dios mío, Señor, al que sí ha quedado. Fortalece, soberano Dios, Señor, a todo tu pueblo, a todos los oyentes, Padre amado. Muchas gracias porque tú los bendices, soberano Dios, Señor, con poder, soberano Dios, Señor, salir al aire, Padre. Muchas gracias, Dios mío, por esta tarde que está nuestro hermano Joel, soberano Dios, en ayuda, soberano Rey, Señor, en el sonido. Muchas gracias, Dios mío, por todo lo que podemos hacer. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dejamos allí con una alabanza de fondo y, hermanos, vaya preparándose. Si usted está fuera escuchándonos en algún lugar y tiene amigos, comparta esta transmisión con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares. Hoy más que nunca se cumple lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo, que esta palabra es digna de ser escuchada por todos, digna de ser escuchada por todos. Bendiciones. Que me hace cantar.
familia, por mi finanza, por mis hijos, por mi salud. Amén, hermanos. Esta tarde estamos ya, hermanos, a pocos minutos de entrar, hermanos, con lo que es la palabra del Señor. Agradecidísimos con Dios, hermanos, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado a vencer. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Digo, hermanos, que nos ha ayudado porque, bueno, yo creo toditos sabemos los tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, en este año 2020, que ya estamos, hermanos, pasando un poquito más de la mitad del año. Pues el mundo entero es el año quizás que va a pasar, hermanos, a la historia. Se va a recordar porque todo lo que ha, hermanos, acontecido con esta pandemia, con esta enfermedad, como querramos llamarles, ha cambiado totalmente, hermanos, el sistema de vida. Una vida a la cual, hermano, pues no estábamos preparados, y nos ha costado acostumbrarlo, nos está costando, hermanos, el método de vida, hermanos, que nos está tocando llevar, está tocando vivir. Esto no es nada fácil para nadie, no es, hermanos, nada cómodo para nadie, pero mi modo tenemos, hermanos, que enfrentarlo hasta que Dios permita, hermanos, alguna solución. Ya sea, hermanos, que Dios levante totalmente, hermanos, esta plaga, esta enfermedad, o también que Dios le permita a la ciencia médica encontrar alguna solución. Cuando yo digo alguna solución, es alguna vacuna para aliviar, hermanos, esta circunstancia del mundo entero. Mientras tanto, sigamos cuidándonos, sígase cuidando, siga cooperando con usted mismo, con sus seres queridos, con su familia, con sus ancianitos que tiene en su casa, con los niños. Esto es una mentira, hermano Joel. Al principio se comentaba que esta enfermedad, pues los jóvenes eran inmunes a ella, que esta enfermedad pues era casi solo para las personas de edad o personas con otros problemas médicos, y que a la juventud no le daba, y que a la niñez peor. Pero no es cierto, no es cierto. Ayer me daba cuenta que una jovencita de apenas 22 años partió con el Señor a causa de esta enfermedad. En el sector uno de los sectores de vuestra congregación, una jovencita de apenas 13 añitos estuvo muy mal de salud referido a esta misma enfermedad. Así es que esta tarde yo voy a dejarle unas palabras a nuestro hermano Joel también, para que él salude a los oyentes, hermanos, y que si él tiene algunas palabras que añadir, pues que también él, pues con sus propios labios pueda ser parte de esta tarde de bendición. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Amén. Que Dios le bendiga a todos los hermanos en esta hermosa tarde, una tarde de bendición, una tarde de un poco caluroso, pero con la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí nuevamente, listos para traer una palabra para usted. A todos los hermanos que se conectan ahí en la página de la Iglesia Misión Cristiana de Restauración Divina, que Dios le bendiga a usted donde quiera que nos sintoniza. Dice el Salmo 23, capítulo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bienvenido a usted, que usted está en casita, o ya terminó su labor, o ya llegó a comprar. Pues qué bendición que usted va a escuchar lo que es la palabra de Dios. Muy buenas tardes, muy buenos días donde quiera que nos sintonizan, muy buenas noches también. Yo sé que depende, hay hermanos que se conectan después, empiezan a ver lo que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a usted que está en sintonía en esta hermosa tarde. Sí, decía nuestro hermano pastor, la verdad, antes cuando muy comenzó todo esto, todo el mundo no lo esperaba, no lo creía. Pero es la vida, estamos en lo que es la realidad hoy en día. Aquí no existe ni la edad, si es joven, si es mayor, aquí todo es parejo. Ya depende de usted si te cuidas bien o no, depende de usted. Hoy en día muchos se están tratando de cuidarse bien, se está tomando la precaución, pero hay otros no. Pero ¿qué se puede hacer? Como la palabra de Dios tampoco no te podemos decir, venite, no, ya depende de usted. Si usted ama a su familia, pues cuídate. Si usted ama a su esposa, cuídate. Si ama a sus hijos, cuídate. Es muy importante esto, siempre hay que desinfectar la mano, lavar la mano bien, así como dice la noticia. No es chiste ni es broma, estamos en una pandemia así de verdad, no cualquiera. En todo el mundo hay muertes, en todo el mundo se están muriendo la gente, pero hay algo que quiero darte en tu vida en esta hermosa tarde. Dios te ama. Si usted se ha quedado, ya se dejó de congregar, levántate. No puede ser que te sorprenda la muerte hoy o mañana. ¿Y qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Pero yo siempre vengo a decirte una palabra, mi amigo, mi hermano, por favor, levantémonos. Cuidemos de nosotros. Oremos unos por los otros. Ponemos la vida de cada uno de nosotros. Muy importante. Quiero saludar a todos los hermanos en Guatemala. Yo sé que la verdad que a veces, hermano pastor, siempre yo durante mi proceso, estoy aquí trabajando, Dios abre puerta a nosotros. A lo mejor tú, mi amigo, mi hermano, que usted está ahí, piensa que Dios no abre puerta. Dios abre puerta. Cuando te cierran uno, Dios abre uno más grande. Cuando tú menos esperas, Dios está ahí. Cuando tú menos ves, Dios está obrando allí. Así que a todos los hermanos allá en Guatemala, en Totonicapán, gracias a todos los hermanos que forman parte queremos agradecer también el propietario de Estéreo Juvenil, gracias. Ahorita creo que estamos enlazados ahorita por Estéreo Juvenil y gracias, es lo que digo yo, Dios abre puertas. A lo mejor tú vives aquí en la Unión Americana y siempre has ignorado este programa o esta predicación que siempre llevamos, pero hay gentes que necesitan de la palabra de Dios. Hay personas en Salvador, en Honduras, Nicaragua, Sudamérica, necesitan una palabra. Pero lamentablemente nosotros hoy en día a veces lo deslizamos en el Facebook, este no, y cuando usted se te pegue la gana ver algo y ahí usted se conecta. Pero yo digo, hay gente que necesita una palabra. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, que Dios nos ama. Si has pecado, si has quedado, Dios te sigue esperando. ¿Por qué digo esto? Dios abre puertas y no es pequeño, a lo grande hace Dios. Yo sé que muchos dirán, otra vez, no, es la verdad. Así que quiero mandar un saludo allá en Toto, allá en Guatemala, en Sololá, allá en Quiché, allá en Alta Verapaz. Los hermanos de Salvador también, que Dios los bendiga, que siempre se conectan ahí. Los hermanos de Honduras, de Nicaragua. Gracias, hermano. Yo sé que a veces no nos alcanzamos de saludar los días sábados, pero cuando yo veo en la página de nuestra iglesia, a veces solo 30. Pero al final de cuentas, hay algo más allá, ve la palabra de Dios. Usted no lo ve. A veces nosotros decimos, ya bajó, ya nadie ve, ¿para qué? Pero yo me pongo feliz, siempre me he puesto alegre. A lo mejor yo sí puedo ver ahorita solo 30, pero allá en Guatemala nos están viendo por cantidad, no por cantidad, por miles de personas. Y gracias, la verdad que gracias a todas esas personas que han apoyado, que han llamado a nuestro hermano pastor seguir adelante, que han orado por él, a nuestro hermano Carlos Goche, que se han esforzado de traer una palabra. Así que mi hermano, si usted está ahí en los lentes del Facebook, ora por el hermano, ora por su familia, porque la palabra de Dios no va a venir así nomás y nosotros nos sentamos, no, el tiempo, estudian, oran. ¿Por qué? Para traer una palabra para nuestra vida. Así que a todos los hermanos
Que Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Acuérdense, mañana estaremos en vivo también, en martes, lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Estaremos en vivo por la radio Estéreo Juvenil. Búsquelo ahí en la pantalla de Facebook, búsquelo ahí. Aseguro que ahorita no estamos saliendo en vivo, si no, pues mañana estaremos en vivo. Pero es un adelanto que les digo. Gracias a todos los hermanos. Así que, hermano pastor, ya vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a todos los del área metropolitana en esta hermosa tarde. Amén, hermanos. Ya escucharon en los labios del hermano información, hermanos, que él pues ha dado para todas aquellas personas, especialmente allá en la República de Guatemala, hermanos, donde nos estaban siguiendo, hermano, a través de Radio Estéreo Nazareno, pero ahora, hermanos, también podrán seguirlos, hermanos, bajo esa otra radio, y de esa manera pues llegamos a más personas. De esa manera el evangelio sigue su propósito. El apóstol Pablo dice, hermano, que este evangelio es necesario que corra, y de esa manera corre el evangelio. De esa manera, hermanos, llega la predicación de la palabra a más y más personas. A Dios gracias, porque Él nos abre las puertas. Dios es, hermanos, el que tiene control sobre todas las cosas. Esta tarde, hermanos, ya vamos a entrar a lo que es el mensaje. Para aquellos que están cómodos en sus casas, aquellos que manejan una Biblia allí cercana, quiero invitarles que abra la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo, hermano, a la iglesia, hermano, de los Gálatas, en el capítulo 1 y su versículo, hermano, 11 en adelante. Vamos a leer estos siguientes versículos del capítulo 1, hermanos, del versículo 11 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que es en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias por el privilegio de que me otorgas de leer esta palabra. Que esta palabra, Dios mío, Señor, se extienda
Que esta palabra, Dios mío, Señor, alcance, soberano Dios, hasta donde nosotros no conocemos, no imaginamos. Que a través del poder de tu palabra, soberano Dios, cubra, Dios mío, Señor, multitudes, soberano Dios, de pecado. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Que te conozcan a ti, Señor. Que se rindan, que se humillen y que crean, soberano Dios, que tú eres el único Dios verdadero. Muchas gracias, Cristo Jesús. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera en esta tarde, hermanos, hablar la palabra del Señor a través, hermanos, del tema apartado para el servicio de Dios. Apartado para el servicio de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, nos describe un poco de su ministerio. Nos describe, hermanos, la forma, la manera, hermanos, cómo él, hermanos, llegó a ser un ministro de Jesucristo, un predicador, hermanos, de la santa y bendita palabra de Dios. Casi en muchos de los casos, en muchos, hombres como el apóstol Pablo, se da, hermano, en muchos casos, de que nunca llega al pensamiento del hombre. Nunca llega, hermanos, la idea de que en determinado momento, hermanos, tendrá una responsabilidad tan grande. Tendrá, hermano, uno de los compromisos. Será, hermano, servidor, hermanos, de una empresa, hermanos, mundial. Y yo digo una empresa, hermanos, porque el apóstol Pablo habla, hermanos, de que somos embajadores de Cristo. Y cuando se trata de embajadores, quiere decir, hermanos, que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Oiga, no somos cualquier cosa. Qué lástima que de alguna manera hay veces o llega la ocasión que no se llega, hermanos, a tener la idea, el pensamiento, la retentiva de que lo que nosotros hacemos aquí, hermanos, es representar el evangelio del Señor. Somos los embajadores de Cristo en la tierra. Y el apóstol Pablo nos da un desarrollo de esa realidad. Pablo, hermanos, dice el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga esto. Pablo le dice a los Gálatas y comienza, hermanos, dando una explicación, que el evangelio, hermanos, anunciado por él, que el evangelio que él predica no es, hermano, no ha sido recibido por ningún hombre. En otras palabras, lo que Pablo está, hermanos, desarrollándole a los Gálatas, que este evangelio, el cual él predica, ha venido, hermanos, del Dios del cielo. Ha sido, hermanos, una revelación divina de parte de Dios. Ha sido, hermanos, un llamado de parte de Dios. Y que a Dios se le ha placido, hermanos, poner en él esta
este trabajo, esta tarea, esta responsabilidad. Responsabilidad que Pablo, hermano, la reconoce. Responsabilidad que este hombre, hermanos, la entiende. En la carta a los Corintios, este mismo hombre habla y dice: hermanos, ay de mí si yo no predico el evangelio, porque se me es puesta necesidad. Ay de mí si yo no predico el evangelio, porque se me es puesta necesidad. Dios, hermanos, que tiene un propósito, y el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se van a arrepentir los hombres? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les predique? ¿Cómo se arrepentirán si no hubiesen hombres como Pablo que les anuncie el evangelio? ¿Cómo oirán o sabrán que hay un Dios dispuesto a perdonar? Que hay un Dios que pagó la cuenta de pecado del hombre en la cruz del Calvario. Ahora, Dios está interesado, y lo dice a través de Pablo, que esta palabra sea, hermanos, escuchada por todos. El apóstol Pablo dice: y esta palabra es digna de ser escuchada por todos. El hombre escucha, hermanos, noticias. El hombre escucha informaciones deportivas. El hombre escucha temas políticos. El hombre escucha, hermanos, temas basados en la economía. Todo el hombre escucha. Pero hay algo, hermanos, más revelante, más, hermanos, útil sobre todas estas cosas que yo acabo de decir. Y es la palabra de Dios. Porque si el hombre se concentra en la economía, puede llegar a ser rico, millonario. Pero eso no le garantiza que al final de su estadía sobre la faz de la tierra, el dinero le va a dar seguridad de vida eterna. Puede tener grandes conocimientos en estudios, pero de la misma manera, terminado tus días sobre la faz de la tierra, el estudio no te da más que lo que lograste material aquí. Por eso es importante, hermanos, lo que dice Pablo, que esta palabra es digna de ser escuchada por todos. Si tú ya la comenzaste a escuchar esta tarde, no te salgas, termina. Si tú eres oyente de la palabra del Señor, síguelo oyendo. Todavía Dios está trabajando en ti. Todavía no ha llegado posiblemente a la madurez espiritual. Posiblemente no ha llegado a lograr todos los cambios que a través de la palabra, hermano, la Biblia nos exige. Pero Dios está trabajando. El apóstol dice, hermano: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En esta porción que yo he tomado en esta tarde, hay 6 explicaciones, hay 6 razones que Pablo tiene, hermanos, para fundarse, hermanos, en su forma de ser. Para, hermanos, fundarse en que verdaderamente, hermanos,
la palabra de Dios, hermanos, es esa palabra, hermanos, verdadera. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que da vida. Es la palabra, hermanos, que da esperanza. Entonces, el apóstol para introducirse a los Gálatas en esta carta, la cual, hermanos, se basa, hermanos, en la fe, se basa, hermanos, en el servicio, se basa, hermanos, en la lealtad a Dios. Se basa, hermanos, en purificar su vida. Pablo comienza diciéndole a los Gálatas, ¿por qué razón? El 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que ha sido por revelación de Jesucristo. Aquí hay dos cosas. Pablo no tiene compromiso con los hombres. Número uno. Pablo no tiene ningún compromiso con hombre alguno. No le debe, hermanos, una lealtad al hombre. El compromiso que tiene Pablo lo tiene con Dios. La lealtad que Pablo, hermanos, tiene y cuida y enseña a vivirla, es una lealtad a Dios. ¿Por qué razón yo le estoy diciendo esto? Porque Él lo dice. Él lo está diciendo. Pues yo ni lo aprendí, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En otras palabras, mi maestro, está diciendo él, no lo aprendí de hombre alguno, no lo recibí de hombre alguno. A mí, lo que soy ministro del evangelio, dice él. Por gracia soy apóstol de Jesucristo, porque él lo recibió de parte del Dios. Su maestro ha sido el mismo Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Oiga, que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces Pablo tiene dos razones, hermanos, muy grandes. Una, que no tiene compromiso con hombre alguno. En otras palabras, él dice, yo no estoy para agradar a los hombres, así como yo se lo acabo de decir. Eso quiere decir, yo no estoy para agradar a los hombres, porque como yo no he recibido el evangelio y el ministerio de hombre alguno, ni tampoco lo he aprendido de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Una revelación divina, un plan directo de Dios con él. Un plan, hermanos. Por eso es que Pablo más adelante dice, hermanos, de que él fue escogido, que él fue apartado desde antes, hermanos, de su nacimiento. En otras palabras, el Señor apartó, hermanos, a Pablo para su servicio. Ahora dice el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él ha descrito y está describiendo su conducta, su forma de ser,
que perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Con esto Pablo está afirmando cuán grande es el poder de Dios. Yo quiero decirte que los planes de Dios, los propósitos de Dios, hermanos, nadie los va, hermanos, a cambiar. Nadie los va, hermanos, a interrumpir. Nadie. Porque aún este hombre está testificando quién fue y quién era. Dice el 13. Porque ya habéis oído, sí, acerca de mí, acerca de mi conducta. Está dándose cuenta. Él está describiendo a los Gálatas y les dice: Gálatas, porque ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí Pablo se está refiriendo, hermanos, cuando él, hermanos, perseguía a la iglesia, la arrastraba, la asolaba, lo apresaba. Era, hermanos, un ferviente perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús. Era, hermanos, un contrario al evangelio, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros antes no estábamos interesados en el evangelio. Es más, muchos ahora somos predicadores y en algún día no solamente no estuvimos interesados, posiblemente, hermanos, no llegamos a perseguir a la iglesia, pero llegamos, hermanos, a expresar algo que mostraba desagrado. Pero tú y yo y Pablo no sabíamos que Dios tenía algo preparado para nosotros. Yo soy uno de ellos. Y yo sé de los que me están oyendo, hay un sinnúmero de personas. Entonces Pablo le dice a los Gálatas: porque ustedes ya han oído acerca de mí y de mi conducta, que sobremanera, hermanos, era perseguidor de la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Alabado Jesús. Oiga, o sea, que en cuanto al judaísmo, en cuanto a leyes, Pablo era bien conocedor. En cuanto a tradiciones, Pablo era celoso de las tradiciones. Pablo, hermanos, tenía bien penetrada las tradiciones, hermanos, de sus padres. Él lo testifica, está dando testimonio. Así es que, hermanos, no cabe duda del gran poder de Dios para cambiar. No cabe, hermanos, ninguna, hermanos, mínima razón para dudar lo que ahora Pablo afirma, que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, de que Jesucristo tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque dice él que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando él dice que en su época
él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era un hombre, hermanos, bien conocedor de todas las leyes. Era un hombre conocedor del sistema judaico. Este hombre lo conocía. Ajá. Él no estaba ajeno a esa forma, hermanos, de pensamientos, a esa forma, hermano, a esa manera de conocer. Él no era ajeno. Aventajaba, hermanos, a muchos de sus contemporáneos del tiempo del apóstol Pablo. Esto que aventajaba, hermano, era que tenía conocimiento mayor que ellos. Pero el 14 dice, y el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, aquí vamos. Es que se llega el momento. En que Dios tome el control. En que Dios dice lo que decía yo ayer a través de la primera carta de Pedro, capítulo 4. Basta ya. Llegó el momento que Dios dijo, basta ya, Saulo. Basta ya, Saulo, que tú persigas a mi iglesia. Basta ya que tú seas contrario a mi evangelio. Sí. Dice, hermanos, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es extraordinario. Yo lo voy a dejar marcado. Versículo 15, si quiere, márquelo. Todo lo que es bueno, hermanos, hay que marcarlo, hay que adueñarse de lo bueno. Aquí comienza, hermanos, a surgir una diferencia. Aquí, hermanos, comienza a ver, a darse, hermanos, un cambio. Aquí comienza, hermanos, el poder de Dios a manifestarse a este hombre. Algunos, en manera de molestar, en maneras de hacerse sentirte mal, en la forma de incluso de burlarte. Algunos le han dicho a ustedes, mira, te dejaste lavar el cerebro. Tú tienes una respuesta. Yo tengo una respuesta. A Pablo no solamente le lavaron el cerebro. Pablo fue, hermanos, lavado con la sangre de Cristo totalmente. Sí. La sangre de Cristo tiene poder. Yo se lo voy a volver a repetir a los que me están oyendo. Que la sangre de Cristo tiene poder. Y yo esta tarde voy a decir que habrán hombres que posiblemente, hermanos, ahora son oyentes del evangelio. Algunos estarán tiernos. Pero que si Cristo no viene en los próximos 30 años, tú vas a ser predicador. Dios va a tratar con ustedes como trató con este hombre que ahora da testimonio. Como trató conmigo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia. Cuando Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, ya estaba en la agenda de Dios. Ya en la agenda del Señor, ya existía el ministerio del apóstol Pablo. Ya estaba, hermanos, trazado el plan de Dios en Pablo. Ahora, se ve algo como muy difícil, pero la Biblia dice, según Lucas, que para Dios no hay nada imposible. Y aquí hay una demostración de esas. Aquellos que me están oyendo y están orando por su esposa, por su marido, marido por la esposa, padres por los hijos, no pierdan la esperanza, sigan orando. Sigan creyendo en el poder de Dios. Pero es que lo miro imposible. Cada día lo miro como más alejado. Sí, este hombre era perseguidor de la iglesia. Este hombre está testificando. Ahora pasa, hermanos, después de describirlos la forma de su ministerio, en el versículo 11 y versículo 12, después que se identifica quién era él en el versículo 13 y en el versículo 14, ahora pasa, hermanos, ya no a lo del personal, ahora pasa, hermanos, a hablar de aquel, hermanos, que es poderoso en todo. De aquel que es poderoso, hermano, en dar vida a todas las cosas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está una, hermano, de la evidencia más grande. Aquí está una, hermanos, de las demostraciones. La gente a veces no entiende, los hombres. Aquí Pablo directamente, hermanos, el ministerio de Pablo, hermanos, fue entre Dios y Pablo. Nada más. Hay gente que se admira y no cree. Voy a decir esto, porque hay gente que dice, ¿y a dónde estudiaste el pastorado? ¿A qué instituto fuiste? ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué academia fuiste? ¿Ah? Tú, conocedor de la Biblia, si has ido, está bien. Si no has ido, no te achiques. Sí, tú puedes tener respuestas. Fui a la que fue Pablo. ¿Ah? ¿A cuál fue Pablo? ¿Ah? Sí. Cuando Pablo dice, hermanos, que él, hermano, este evangelio no lo ha recibido y ni no lo ha aprendido de hombre alguno, no tuvo maestro terrenal. No tuvo. Sí. No tuvo, hermanos, un formador terrenal. Tuvo un formador. Tuvo un maestro. Aquel que conoce todas las cosas. Sí. Por eso vemos al apóstol Pablo, hermanos, dando consejerías de matrimonio.
dando respuestas a problemas difíciles dentro del matrimonio. ¿Y dónde las aprendió? ¿Ah? ¿Cómo sabe Pablo de matrimonio? Fácil encontrar la respuesta. Dios formó el matrimonio. ¿Ah? Como Dios formó el matrimonio, y el apóstol Pablo, hermanos, él está diciendo que cuando a Dios le agradó, que cuando a Dios le agradó y le apartó, hermano, desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia al ministerio, Dios le dio, hermanos, el combo, dicen en El Salvador, cuando vas a pedir algo por ahí, un restaurante de comida de aquí se le llama comida rápida. Sí, aquí también le llaman el combo. Dios le dio el paquete completo. Sí. Entonces Pablo, hermanos, comienza a decir, comienza a relatarle a los Gálatas. Y es la razón, hermanos, una de tantas razones que Pablo tiene para, hermanos, enseñarnos, para ser un formador, para tener, hermanos, una gran autoridad. Si ustedes analizan el ministerio de Pablo, Pablo tiene una gran autoridad. A Tito, para mostrar la autoridad, Pablo le da orden. Por esta causa te dejé en Creta, para que establezca anciano en cada ciudad, le dice. Así como yo te mandé, autoridad. ¿De dónde tiene esta gran autoridad Pablo? La recibió de aquí, mire. De aquí la recibió. Sí. A Timoteo le dice: Timoteo, te mando y te ordeno. Aleluya. Te mando y te ordeno que hables y prediques esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes. ¿Qué autoridad tiene este hombre? Tenía una voz de mando. Tenía una autoridad. Sí. ¿Y por qué tiene esta gran autoridad? Porque la recibió de allá arriba. A Dios le agradó darle esa autoridad. A Dios le plació. Cuando yo leo las cartas paulinas a los filipenses, capítulo 4, hay dos hermanas allí problemadas. Y pronto Pablo enfrenta el problema. Lo enfrenta. Y también enfrenta la solución. Y le dice: ruego a Evodia y a Sintique, Filipenses capítulo 4, que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí. A dos hermanas que están peleando, a dos hermanas que están peleadas, Evodia y Sintique. Las dos eran cristianas. Y cristiana de una iglesia, o sea, miembros de una iglesia, hermano, que Pablo ha elogiado a la iglesia de Filipenses. Sí. Pero a pesar que él la ha elogiado y le ha dado gracias a Dios por esa iglesia, cuando él ve el problema, sí, él toma su autoridad y se va donde ellas.
Le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué les aclara que en el Señor? ¿Ah? Hermano, porque tú hay muchas cosas que no puedes estar de acuerdo conmigo y yo contigo. Pero en el Señor. Sí. Sí. Hay muchas cosas. Sí. Posiblemente a ti no te gusta una camisa blanca porque se ensucia muy rápido. Sí. Hay otras cosas. Pero en el Señor tú debes estar de acuerdo, como le dice Pablo a Evodia Sintique. ¿Y qué le está aplicando Pablo? Más adelantito sigue diciendo, Filipenses capítulo 5, sí, que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa a la cual aferrarse, sino que haciéndose obediente. El cristiano debe ser obediente. Si hay alguien que debe de ser obediente, si hay alguien que se debe de someter a la palabra, se debe de someter a la autoridad, siempre y cuando esté amparado y esté, hermano, enfocado por la palabra de Dios. Yo como ministro del Evangelio, si yo estoy en buen español, comprensible para nosotros, hermanos, los centroamericanos, si mi vida espiritual anda patas arriba, no me hagas caso, no te sometas. Sí. ¿Y cómo te vas a someter a alguien que anda patas arriba? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Te das cuenta? Pero de lo contrario, la Biblia te manda. Hebreos capítulo 13. Someteos a vuestros pastores, porque a vosotros nos parece que ellos darán cuenta por nosotros. Este apóstol Pablo, Romanos capítulo 12 o 13, sometámonos a las autoridades terrenales, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces Pablo sigue diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aleluya. Mire, hermano, en otras palabras, Pablo está diciendo: me basta con lo que he recibido de parte de Dios. Porque cuando a Dios le agradó que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí. Oiga, revelar su Hijo en mí. Me dio a conocer todo. Sí. Recibí una revelación. Conocí a Cristo mediante revelación. Sí. Conocí a Cristo mediante la revelación directa del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo pelea por la verdad del Evangelio. Sí. Este hombre defiende el Evangelio, hermano, como nadie. Sí. Porque él no lo recibió de un pastor, él no lo recibió de nadie, él lo recibió, hermano, él está seguro.
Por él de eso dice, hermano, mirá, hermanos, dice él, que si alguno nos predica otro evangelio, hermano, fuera del que se ha predicado, el tal sea anatema. Sí. Este hombre defiende el evangelio. Dice, hermanos, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, él no fue donde ninguno de los otros apóstoles. Él no fue donde ningún otro líder. Él no buscó discipulado de nadie. Sí. Él no recibió una formación de nadie. Y dice el 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Mire, ya habían en Jerusalén apóstoles. Ya estaban los discípulos. Ahí estaba Pedro en Jerusalén. Ahí estaba Jacob, hermano del Señor. Ya estaban todos los demás. Pablo no sube a Jerusalén. No va a buscar, hermanos, en los apóstoles que eran antes que él. No va a buscar, hermanos, ninguna formación. No va a buscar información. No va a buscar ideas. Dice, hermano, ni consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Sí. Y después de Arabia volví a Damasco. Pablo fue a Arabia. Zonas desiertas. Sí. Es una de las formaciones, hermanos, de los grandes hombres de Dios. Esas experiencias que se llevan. David fue ungido como rey. Y siendo rey, David, ¿dónde andaba? Pastoreando ovejas. Miren, hermanos, todo esto. Así es que el apóstol, hermano, en vez de subir a Jerusalén, después de recibir el ministerio de Jesucristo, él se va, hermano, a Arabia, donde toma una experiencia, donde el mismo Dios se encarga, hermanos, de darle una formación, de darle, hermanos, una calidad. Sí. Hoy tenemos, hermanos, tanta formación y tan poca calidad. Sí. Hoy se piensa, hermanos. Hoy los predicadores modernos dicen, hermano, yo tengo ética, homilética y todas las léticas, pero tan con mala calidad. Un sometimiento, hermanos, que deja mucho que desear. Una lealtad a Dios, hermanos, que deja mucho que desear. Una superioridad que ha tomado el hombre.
Y este hombre, Pablo dice, por eso Pablo dice, yo sí me glorío, me glorío en el Señor. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Y si me glorío en el Señor. En otras palabras, a Él sea la honra, la gloria. A Él sea la majestad. A Él sea todo. Sigue diciendo, 17, ni subí a Jerusalén. Y los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La gente se admiraba en Damasco. Sí. Oír al predicador, apóstol Pablo, se quedaban asustados. Sí. Y no era este el que asolaba la iglesia. Y no era este el perseguidor de la iglesia. Y no era este el que azotaba a la iglesia. Sí, ese era. Pero ahora, Dios lo ha convertido en una trompeta que anuncia el evangelio glorioso de Jesucristo. Ahora Dios, hermanos, está cumpliendo lo que dijo al profeta. Instrumento útil me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por el evangelio. Ahora este hombre, hermanos, se ha convertido no solamente en un predicador, se ha convertido no solamente en el apóstol Pablo, se ha convertido, hermano, en uno de los hombres, hermanos, donde Dios ha puesto su ministerio. El apóstol Pablo dice, hermano, tenemos este tesoro en vaso de barro. El tesoro es el poder de Dios. El tesoro, hermano, es la verdad de Dios. Los vasos de barro, hermano, somos nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para el servicio de Dios. Un vaso es para el servicio. Para eso son los vasos que tú tienes en tu casa, para que te sirvan. En eso se ha convertido el apóstol Pablo, en un vaso, un servidor de Jesucristo, un predicador del evangelio, un servidor que está sometido a que se haga la voluntad de Dios. Tú no puedes ser un servidor si no estás sometido a la voluntad de Dios, ni quieres hacer la voluntad de Dios, te opone a hacer la voluntad de Dios. No eres vaso todavía. Sí. Tienes que entrar al molde. Después, dice el 18, pasado 3 años, mire, pasado 3 años, tuvo contacto Pablo con el primer apóstol. 3 años. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. A los 3 años. A los 3 años, hermanos, ya Pablo tiene, hermanos, una historia de su ministerio. A los 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, que en otra tradición dice conocer. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No vi a nadie más. No intercambié palabras, conocimiento con nadie más. No tuve aquella oportunidad de tiempo prolongado
Porque con el apóstol Pedro solo compartí 15 días. Y no vi a nadie más. Solo Jacob, hermano del Señor. Fue todo. Eso es todo. Hoy los hombres se forman la idea que yo me he rozado con Julano, que soy amigo del apóstol tal, que soy amigo del pastor X, que he tenido como maestro al pastor Julano, que he ido 4 años, 5 años al instituto. ¿Ah? Y no has aprendido nada. Porque si todavía no, tan siquiera no aprendes a sujetarte, peor que aprendas la palabra. Porque la palabra no es fácil, pero no es difícil aprenderla si tú le pides a Dios. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Jehová, el cual le dará sin reproche. Yo te recomiendo, tú que me estás viendo, oyendo, tu mejor maestro es este. El mejor maestro que tú puedes encontrar está aquí. Sí. ¿Quieres aprender a conducirte? Jesucristo te invita. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. ¿Quieres aprender humildad? Cristo. Sí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres aprender a sometimiento? Estudia las cartas paulinas. ¿Quieres aprender doctrina? Estudia las cartas paulinas. Estudia Pedro. Estudia bien pequeñita la cartita de Judas. Estúdiala. Estudia. Estudia. ¿Qué dijo Cristo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí. Tú tienes que escuchar los predicadores. Para eso Dios los llamó y los puso. Pero tienes que confirmar lo que decimos los predicadores con esta palabra. Tú no te puedes ir a ciegas con lo que dice el predicador. Tú tienes que escudriñar la escritura para ver si lo que el predicador te está diciendo está basado en la Biblia. A ver si tiene fundamento aquí. Si no, sigue escudriñándola. Sí. Sigue. Cuando hay algo, hazle pregunta a tu pastor. 20. En esto que os he escrito, he aquí que delante de Dios que no miento. En otras palabras, yo les estoy dando testimonio. Les he dado 2, 3 clases de testimonio. Aquí Pablo ya lleva 2 o 3 clases de testimonio. Una testifica de dónde surgió el ministerio de él. ¿Quién se lo enseñó? Otro, ¿quién era él? Y otro, ¿quién le llamó? Sí. Porque hay hombres llamados por Dios. Hay hombres llamados por los hombres. E incluso algunos le llaman las esposas al ministerio. Sí. La esposa le dice: no, si tú puedes, dale, pártele la iglesia al pastor y dale, tú puedes. Así es que, pero Pablo, hermano, Pablo no partió a nadie. Pablo está dando testimonio que él fue llamado por Dios. A Dios le agradó ponerlo en el ministerio.
y que fue apartado, hermanos, desde el vientre de su madre. No hay duda del llamado de Pablo. No hay duda. Entonces él va terminando este capítulo 1 porque él tiene que hacer esta presentación a los Gálatas, porque tiene que escribirles un pocón de cosas más. En esto que os he escrito, he aquí que delante de Dios, que no miento. Oiga quién pone como testigo. En esta carta, en este primer capítulo de esta carta que yo les he escrito, he aquí que delante de Dios no miento. Sí. Un hombre, hermanos, con una convicción tan sana, tan pura, con una palabra, hermanos, tan saludable. Ustedes saben, hermano, el evangelio, la palabra del evangelio, tiene que ser saludable para nosotros. Esta palabra, hermanos, es dulce a vuestro paladar, es agradable. Es agradable. Ahora, cuando tú andas en una manera contraria, incoherente a lo que es la palabra de Dios, tú sientes que te ofende, pero no es que no es la palabra que te ofende, es la condición tuya. Sí. Es que Dios te ama. Y al hijo que Dios ama lo corrige. Tú no puedes andar mal y oír que Dios te diga que andas bien. No. He aquí delante de Dios que no miento. Después dice el 21, con lo que yo voy terminando. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Yo no era conocido. Me fui a Siria y a Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que es en Jesucristo. Oiga lo que se decía allá. No lo conocían de vista. No lo habían tenido presente. No lo habían conocido físicamente a Pablo, pero había llegado a los oídos de ellos. Aquel que en otro tiempo, oiga lo que dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe entre otros tiempos, asolado. Y glorificaban a Dios por mí. Qué bueno. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y ahora glorificaban a Dios por mí. Sí. ¿Qué está diciendo? Cuando llegaba la noticia a los de Siria y a Cilicia, el apóstol Pablo predica el evangelio. El que perseguía, ellos glorificaban a Dios. Gloria a Dios por ese hombre. Gracias a Dios por hombres como ese. Gracias a Dios por ministros como ese, decían ellos. Gracias a Dios, no lo conocemos. Pero gracias a Dios porque este hombre predica la palabra, decía. Sí. En estos tiempos se da. En estos tiempos hay un remanente
que le gusta la palabra buena, la palabra sana y la palabra como es. ¿Ah? Pero esto se da en aquellos que entendemos que no tenemos compromiso con el hombre, tenemos compromiso con Dios. Pedro lo dijo, Hechos capítulo 4, capítulo 5. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Pedro dijo esto? ¿Ah? Lo aclaro. Porque a ellos se les prohibió que predicaran más bajo este nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces Pedro dio la respuesta: no. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El día que a ti te prohíban predicar el evangelio, tienes que responder como Pedro. El día que a ti te quieran callar del evangelio, tienes que responder como Pedro. Hay un sinnúmero, hermanos, de acontecimientos bíblicos que tú y yo debemos de aprenderlos para no caer en error. Mucha gente está cayendo en desobediencia por desconocimiento de la palabra de Dios. Esta tarde te digo lo último. Tú eres creyente, tú eres cristiano, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Permite que se vuelvan estos tiempos. Pablo era desconocido. Era desconocido. Él físicamente. Pero no era desconocido lo que predicaba. No era desconocida la palabra que hablaba. Cuando él llegó a estas regiones de Siria y de Cilicia, ya sabían cómo predicaba Pablo. Ya sabían las enseñanzas de Pablo. Sí. Ya Dios recibía honra y gloria por ese hombre llamado Pablo. Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé dónde me estás viendo, dónde me estás oyendo. Solo quiero decirte, tú que has conocido a Cristo, permite que por medio de ti otros glorifiquen al Señor. A Dios sea la honra y la gloria. A nosotros no nos pertenece nada. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te guarde. Espero que esta palabra quede en tu corazón. Espero que donde quiera que tú estés puedas decirle gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Párate firme en el evangelio. Párate fuerte. Si tienes que sufrir, sufre. Si tienes que ser vituperada, vituperado, hazlo. Que Dios te va a poner más de su gracia sobre ti. Dios te bendiga en esta tarde. Iglesia del Señor, sobre toda la faz de la tierra donde nos estén escuchando. Bendiciones. Dolor, por sus llagas fui sanado. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que fluya su unción. Amén, que Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados todavía en los lentes del Facebook. La palabra de Dios ha hablado para nuestra vida
En muchas maneras habla Dios en nuestra vida. Si usted, mi amigo, hermano, hermana, vecino, familia, estuvo sintonizando hoy, pues qué bendición. Ojalá que usted haya tomado nota de la palabra de Dios, lo que predicó la palabra nuestro hermano pastor. Dice la lealtad. ¿A quién debemos tener lealtad? Es para nuestro Señor Jesucristo. Hay otro tema, dice, tiene razón. La verdad que el hermano pastor siempre da unas palabras muy buenas, poderosas. Siempre nos sirve para nosotros. Dice, sí, tiene razón. A veces, yo creo que vengo diciendo esto, he dicho más de una vez. Hay hermanos que han estudiado, pero hay hermanos que, acuérdense, hay hermanos que solo ocupan eso para humillar a los demás. No digo que yo digo que no todos, pero acuérdense, más de uno cuando saca un estudio solo usa para humillar a alguien más. Pero no debemos hacer así. No debemos ser así. Deberíamos hacer un ejemplo para los demás. Así que a todos los hermanos en esta hermosa tarde, dice también, si tú andas mal, ¿cómo los demás te van a obedecer? ¿Cómo los demás van a creer que usted ya cambió? ¿Cómo los demás que no han conocido la palabra de Dios van a venir en los pies de Cristo? Pero si usted anda mal. Entonces, hermano, la palabra de Dios siempre sacamos provecho de lo que escuchamos la palabra de Dios. Así es, porque por medio de nosotros tenemos que dar el testimonio, porque depende de usted, cómo andas. Porque si usted anda descarrileado así, ¿y cómo los demás van a venir que no han aceptado a Cristo? Pero si tu testimonio está abajo, ¿cómo? Hermano, en esta hermosa noche, creo que hoy es el tiempo de levantarnos, de arreglar cuenta con nuestro Señor Jesucristo. A todos los hermanos que siempre se conectan, gracias a todos los hermanos, donde quiera que nos sintonizan, que Dios los bendiga, a toda su familia. Acuérdense, hermano, quiero decir esta palabra para usted. Cuídense, cuida a tu familia, cuida a tus hijos. ¿Por qué digo esto, hermano? No es fácil, pero cuiden mucho. Pon la vida de ustedes en la mano de Dios. Oren por los demás. Hay hermanos que ya se quedaron, pero necesitan una palabra. Hermano, levántate. Dios te está esperando. Porque, hermano, lamentablemente cuando nos quedamos, nos enfriamos en las cosas de Dios, es terrible, hermano. Yo no quiero que usted, nuestro Señor, te da una lección ahí que no puede salir adelante. Porque Dios trabaja a su manera. Dios trabaja si usted está bien. Pero si usted está jugando con las cosas de Dios, lamentablemente nosotros vendrán cosas difíciles en nuestra vida y no lo vamos a ver venir. Ahora en esta hermosa noche, analiza tu vida. Hoy en día, palabras de Dios que se han predicado aquí donde estamos sentados nosotros. Yo sé que hay hermanos, diferentes iglesias nos escuchan. Hay otros hermanos, amigos también. Gracias. La verdad que si usted escucha la palabra de Dios, te va a servir para usted, para seguir adelante, para dar una palabra a los demás, para dar una palabra al que necesita. Pero en esta hermosa tarde, que Dios te bendiga a todos los hermanos. Palabras que dejan, la verdad, nuestro hermano Johnny Molina, hermano Johnny, que Dios te bendiga. Allá Maryland dice, Dios lo bendiga, pastor, por esa palabra poderosísima. Dios les siga dando fuerza. Esa es la palabra que queremos escuchar. Oren por él. Oren por su servidor también, porque el cansancio hay en nuestra vida. Pero más les digo, oran por nuestro pastor. Estudia, se desvela, ora. Pero usted ahí, porque lamentablemente hoy en día hay muchos hermanos, nos hemos enfriado. Pero te digo algo ahí. Si usted comenzó un altar de oración en su casa, siga haciendo, porque muchos ya dejaron de hacer. Parece
esta pandemia comenzó como que a empujar a los hermanos para seguir adelante, y ya después cuando vieron que la pandemia bajó se quedaron allí. Pero mi amigo, siga haciéndolo, no pongas excusa, porque las excusas no sirven. La excusa cuando llegamos en el cielo, Dios no va a permitir esa excusa. Dios no existe esa excusa, pero hágalo por usted, cuídense. Así que la palabra ha sido de hoy. Mañana a partir de las 8 de la noche, martes a las 8, y el día viernes también conéctese en la página de Misión Cristiana de Restauración y Vida. Hay una palabra para usted. Amén, hermanos, ya casi vamos a despedirnos en oración. Sin antes, hermanos, recordarles, como decía el hermano, mañana lunes no estamos transmitiendo, hermanos, con este mismo horario. Mañana estamos, hermanos, saliendo al aire a las 8 de la noche. El día martes, hermanos, también a las 8 de la noche. El día viernes también a las 8 de la noche. Si Cristo no ha venido, hermanos, estaremos de regreso el sábado por la mañana, a partir de las 9 a 11 de la mañana, y el próximo domingo con este mismo horario. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Muchas gracias a todos los que también nos han escrito, nos han mandado mensaje. Nuestro hermano Johnny Molina, gracias porque él está, hermanos, allí y nos lleva en oración. Muchas gracias a todos aquellos que oran por su servidor. Esta tarde solo estuvo el hermano Joel conmigo, nuestro hermano Carlos Goche, hermanos, no pudo estar, ya tiene varias semanas de estar estudiando, hermano, unos libros que él está, hermanos, haciendo unos exámenes del trabajo, y se le está haciendo difícil, hermano, porque son unos exámenes muy fuertes, unos libros, hermanos, llenos de números, y entonces por esa razón, hermanos, él pues esta tarde tampoco pudo estar. Últimamente, hermanos, se está haciendo un poco más fuerte el trabajo. A veces hermano Carlos no está, hermano Joel no está, pero ahí estamos. Siempre hay una porción donde está, hermanos, tanto Lucas como Marcos y Mateo hablan, hermanos, de rerogar al dueño de la mies para que envíe obrero a su mies. Así es que si usted ama la obra del Señor, pues ayúdenos a orar, hermanos. Como decía el hermano al principio, ahora tendremos una página más, una radio más allá en Guatemala, por donde salir, hermanos, a través de estos mensajes. Y así es, pues en la obra del Señor hay tanto trabajo que hacer. Yo no sé por qué algunas personas piensan que no, ya me achiqueo, ya me achicaron, o ya no participo, porque no. En la obra del Señor, hermano, hay tanto que hacer. Si ustedes se dieran cuenta, en lo personal, yo tengo tanto que hacer. Usted llega a la iglesia y cuando usted llega, allí ya se hicieron varias cosas. Así es que orémosle al Señor. Y si usted ha sido llamado por Dios, tiene que mostrar, hermanos, que ha sido llamado por el Señor. Que ha sido llamado por el Señor, no da ni un paso atrás. No lo da. Se va para adelante. Así es que esta tarde vamos a orar, no tenemos peticiones, pero vamos a orar para despedirlo y darle la gracia al Señor. Señor, en esta tarde, soberano Dios, la honra y la gloria, Dios mío, sean para ti, soberano Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias por esta palabra, soberano Dios, Señor, que ha salido. Gracias, Dios mío, Señor, por aquellos, Padre bendito, que tú has fortalecido a través de ella. Que tú, Dios mío, Señor, has captivado su mente. Que tú, soberano Dios, Señor, vas a comenzar a trabajar con muchos de ellos. Vas a comenzar, Dios mío, Señor, a mostrarles, soberano Dios, Señor, el verdadero, Dios mío, Señor, evangelio. A los predicadores a predicar, Dios mío, Señor, como dice la palabra, soberano Dios. Aquellos, Dios mío, que no buscan ser conocidos. Pablo lo finalizó con eso, el capítulo 1. Cuando yo llegué
a Arabia, a Siria, perdón, y a Cilicia, no era conocido por ninguno de ellos, pero ya glorificaban, ya daban honra al Señor por esas palabras. Dios mío, está en control de todo la iglesia sobre la faz de la tierra. Bendice a los oyentes, soberano Dios. Levanta, hombre, Dios mío, Señor, como dice la alabanza, Marcos Witt, hombres de valor. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y será, hermanos, hasta mañana. Bendiciones. Con ese momento de